Buenos días, bienvenidos al estudio bíblico del estudio de San Mateo. Es la lección número 73. Hoy vamos a tocar el tema los dos deudores. Vamos a buscar entonces la Biblia, el libro de San Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 35 voy a leer. Leo, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta el versículo 35 he leído. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión. Estamos compartiendo ya la lección número 73 del estudio de San Mateo. Hoy con el tema los dos deudores. Esta historia es muy interesante porque está enseñándonos acerca del mundo del corazón, acerca de cómo una persona, después de suplicar por su vida, después de suplicar por su deuda, finalmente, cuando él tiene que también hacer lo mismo, ¿no?, con otra persona que le suplicaba, y cómo estaba actuando tal persona. Esta historia nos habla acerca del mundo del corazón. Entonces, la historia parte así. Había un hombre, o sea, que tenía su... O sea, la persona que le dirigía, ya por alguna razón, este hombre se había endeudado bastante. Siendo siervo, se endeudó muchísimo. Entonces acá dice que el rey quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, hacer cuentas es decir que tenía una lista de deudores. Habían personas que le debían, entonces quería aclarar, ¿no? O sea, poder solucionar todo el tema de la deuda que tenían los siervos con él. Entonces pasó que se presentó el primer caso y había un hombre entre los siervos que le debía 10,000 talentos. Ya nosotros, si quisiéramos calcular esto, se hace un poco complejo, porque si pensamos 10,000 talentos, según la equivalencia de la época, un talento equivalía más o menos a 34 kilogramos de oro. Entonces, si consideramos 10,000 talentos, tendríamos que multiplicar la cantidad de, talentos por los kilos de oro. Entonces, ¿cuántos kilos serán? ¿No? Ya digamos que fuera, 34,000 kilos. Ya podemos decir, ¿no? 34,000 kilos de oro, porque sería un talento son 34 kilos. Entonces 10,000 talentos, ¿cuánto sería? 34,000, ¿no? 34,000 kilos de oro. Entonces tenemos que valorizar cuánto será la cantidad de 34,000 kilos de oro. Ya, aunque no conocemos bien sobre el costo y el precio del oro, del kilo de oro, pero pensamos que será una cantidad enorme, ¿no? 34,000 kilos son 34 toneladas de oro. Entonces imagínense, hermanos,
¿Cuánta cantidad de dinero sería la deuda de este hombre? Es una deuda, o sea, enorme, gigante, no podría pagar ni siquiera viviendo 2 veces, 2 vidas, que esta persona viviera 2 vidas seguidas, tampoco podrá cancelar esta deuda. Entonces, digamos que en el corazón de este hombre no tenía manera, no tenía salida de resolverlo. Entonces acá dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, como si fuera en parte de pago, imagínense, ya vender a su familia, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía como pertenencia, no sé, la casa, es decir, en ese tiempo tendría ganado, animales, no sabemos bien. Pero todo lo que tenía este hombre tenía que ser entregado ¿ante quién? Ante el rey, porque la deuda era demasiado alta. Entonces este hombre, en vez de esforzarse para trabajar, en vez de procurar, él tuvo que entender, yo no puedo pagar esta deuda, no tengo manera de solucionar esta deuda. Entonces acá en el versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, dice. O sea, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, dijo. Entonces, ¿qué significa eso? Que este hombre está diciéndole al rey, si usted me espera, yo podré pagarle todo, ¿no? Ten paciencia conmigo. Pero en el corazón del rey, mirando la situación de este siervo, pudo ver la miseria, pudo ver que no tenía la capacidad para pagarle todo lo que le debía. Entonces, mirando la situación de él, que estaba pobre, que estaba en una situación difícil, el versículo 28 dice, perdón, 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice. O sea, el Señor de aquel siervo, al mirarlo y viendo que la deuda era enorme y que no podía pagar, y que realmente era una situación miserable, entonces el corazón del Señor de él, dice, se movió a misericordia. El Señor de aquel siervo, dice, fue movido a misericordia. Entonces el corazón de este señor, cuando vio a este hombre que estaba debiendo tanto dinero, se movió hacia donde se ubicó en el lugar de misericordia. Es decir, que ya no quiere seguir cobrándole, ya no quiere seguir, obligándole a pagar, sino que desde ahora voy a perdonar tu deuda. Entonces imagínense, hermanos, 34 toneladas de oro perdonó este señor a su siervo. Es una deuda enorme, ¿no? Que no se puede pagar. Pero este señor, realmente mirando la situación de este siervo, pudo ver, este hombre no tiene manera de pagar, no tiene manera de cubrir la deuda, entonces voy a perdonarle toda la deuda. ¿Cómo se debería quedar este hombre que tenía esta deuda? Con un corazón muy agradecido, porque no es que le ha dicho que tiene que pagarme, sino que te perdono toda la deuda. Toda la deuda que tú tenías conmigo, desde este momento queda saldada, ya no hay más que pagar. ¿Cómo se sentiría él? Se sentiría muy agradecido, muy feliz, ¿no? ¿Cómo es posible que 34 toneladas de oro me sean perdonadas de deuda? En ese momento, digamos que este hombre tenía que estar contento, agradecido. Creo que estaba contándole a su esposa, mi amor, sí, ¿qué pasó? Te tengo una noticia muy buena. ¿Cuál es? Y resulta que el Señor, nuestro dueño, que nos teníamos que pagarle 34 kilogramos de oro, nos ha dicho que nos perdona toda la deuda, que ya no somos más deudores de Él. Somos libres, así. Por eso ya no tienes que irte, mis hijos tampoco tienen que irse, tampoco vamos a perder nuestra tierra, nuestro terreno. Entonces estaba muy agradecido delante del Señor. Así le contó a su esposa, ¿no? Aunque la Biblia no relata esto, pero creo que estaría muy contento por haber recibido esta gran
misericordia del dueño. Pero acá ocurre algo muy particular. En el versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, dice. O sea, ahora hay un consiervo de él, o sea, una persona que está en el mismo nivel que él, consiervo. También se había endeudado con este siervo una deuda de 100 denarios. Ya, hermanos, la deuda de 100 denarios es equivalente a la deuda de, 100 días. Es decir, si un mes tiene 30 días, entonces 100 días sería equivalente a 3 meses, 3 meses y 10 días. ¿Es correcto? Porque digamos que casi 3 meses y medio de deuda. Entonces es una deuda que tal vez podemos decir que es alta, pero comparada con la deuda que tenía este primer siervo, es nada. Porque la deuda del primer siervo era una deuda enorme, ¿no? Que no podría pagar en toda su vida. Sin embargo, el dueño le ha perdonado la deuda. Pero ¿qué pasó después? Cuando él se encontró con su consiervo que le debía 100 denarios, que equivale a la deuda de 100 días, entonces él no podía utilizar la misma forma, la misma manera que su dueño. Por eso, en el versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí? Entonces, en vez de esperarle, en vez de perdonar la deuda, él seguía sintiendo que este es deudor, es una persona que me debe, me tiene que pagar. Aunque él le rogaba, le suplicaba, pero finalmente él no aceptó. Entonces, en esta escena podemos ver la diferencia de cómo actúa el señor de este siervo y también cómo actúa este siervo con su consiervo. ¿Es igual o es diferente? La manera o el criterio que ocupó el dueño y el criterio que ocupó el siervo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Cuando el señor vio a este siervo que le debía tanto dinero y que no podría pagarle jamás, entonces su corazón, dice, se movió a misericordia y luego le perdonó la deuda. Pero en cambio el siervo que recibió este gran perdón no pudo siquiera negociar ni por último descontar la mitad, ¿no? Tú me debes 100 denarios, entonces solamente págame 50 o págame 30, sino que exactamente le ha juzgado y le ha metido en la cárcel. Entonces este acto parece que es justo, parece que corresponde, pero si comparamos la manera en la que procedió el Señor y en la manera que procedió el siervo, son muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es el corazón, ¿no? El corazón del Señor de este siervo, cuando vio la miseria de él, dice que fue movido a misericordia y le perdonó. Pero este siervo no podía recibir este corazón. Entonces ya ahí podemos pensar cómo piensa este siervo, cómo está pensando de lo que recibió el perdón. Me parece que el dueño tiene mucho dinero, por eso ya no es necesario que yo le pague. No sé, él pensó de esa manera. O simplemente al principio estaba agradecido, pero luego se olvidó, bueno, creo que está bien, no hay problema. Ya me perdonó la deuda, pero él tiene mucho dinero, ¿qué importa? Pero sobre el mundo del corazón del Señor, el corazón del Señor y el corazón del siervo no son iguales. ¿Entienden? Ya aunque este siervo recibió un gran perdón, es decir que él había recibido el perdón de la deuda 34 toneladas de oro, pero él no podía perdonar una deuda pequeña, ¿no? ¿De cuánto? De 100 denarios. Entonces, leyendo esta palabra, hermanos, podemos entender que Dios trabaja en nuestra vida, pero no solamente Dios trabaja para beneficiarnos a nosotros, sino también para que nosotros podamos tener otro corazón.
¿Entienden? Ya, Dios trabaja en nuestra vida para que nosotros podamos adquirir el corazón de Él. No solamente recibamos la gracia, no solamente recibamos beneficio de Él, sino que así como Dios también tiene la misericordia hacia nuestra vida, entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir con un corazón de Dios, con el corazón del Señor? Entonces, el corazón del Señor, el corazón del siervo son distintos, ¿no? Entonces, el corazón del Señor perdonó la deuda, le hizo libre de la deuda, pero el siervo, cuando se encontró con un consiervo, no pudo actuar de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entender que no ha recibido el corazón del dueño. No ha recibido el corazón del dueño. Y de la misma manera, en nuestra vida, nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de los pecados, pero no solamente debemos haber recibido el perdón de los pecados, sino también debemos recibir el corazón del Señor. El Señor también quiere perdonar el pecado de muchas personas. El Señor quiere también perdonar la maldad de los hombres, ¿no? Pero nosotros pensamos que nosotros ya recibimos el perdón, ¿qué más da? Otra persona que me importa, ¿no? ¿Para qué yo tengo que actuar? ¿Para qué yo tengo que compartir? ¿Para qué yo tengo que predicar el Evangelio? Entonces piensa que ya con la salvación que recibí es suficiente. Entonces, ¿para qué es necesario que otro también reciba la salvación? Ya, esto no es el corazón de Dios, sino que el corazón de Dios es que nosotros, después de recibir la salvación, podamos vivir con el corazón del Señor, que podamos vivir con el corazón de Dios. Si ustedes también pueden aceptar el corazón del Señor, entonces también nuestra vida será distinta. Porque cuando nosotros vivimos con nuestro propio corazón, entonces ¿qué ocurre? Surge la envidia, surge el engaño, surgen las cosas malas, ¿no? Las cosas que son, digamos, personalistas, es decir, que la persona quiere vivir para sí mismo nada más. Pero no está pensando acerca de la vida de otro, no está pensando acerca de la dificultad de otro, sino que cada uno vive según su propia manera, según su propio querer. Entonces no tiene interés acerca de la vida de otras personas. Pero si nosotros recibiéramos el corazón del Señor, el corazón de Dios, también nuestra vida será distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir con el corazón propio o con lo que tiene nuestro corazón, ¿no? A veces somos envidiosos, a veces somos personas que tienen malos pensamientos, tenemos mala actitud, tenemos, un corazón que es egoísta. Entonces, si viviéramos con este corazón, sí, claro, puede vivir ustedes así, pero el Señor nos ha perdonado para que nosotros vivamos con el corazón del Señor, el corazón de Dios. Pero este siervo no pudo ubicarse. Este siervo no pudo aceptar el corazón del Señor. Por lo tanto, si él no puede aceptar el corazón del Señor, entonces él va a vivir con su propio corazón. De la misma manera, si nosotros hemos recibido la salvación, si ustedes han recibido el perdón de los pecados, ustedes deben saber que la deuda que ustedes tenían con Dios era grande. No solo ustedes, también yo. Teníamos una deuda enorme con el Señor. Teníamos una deuda grande con el Señor. Entonces, el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha dicho, ya yo no me acuerdo más de tus pecados. Yo ya te limpié, te santifiqué, ya tú eres justo. Entonces, claro, nosotros podemos sentir felicidad, gozo, alegría. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por habernos limpiado nuestros pecados. Pero si no podemos recibir el corazón del Señor, que no solamente quiere perdonar nuestro pecado, sino el pecado de muchas personas, entonces cada uno vivirá según su propia manera, según su propio querer. Ya veamos acá, en el libro de Timoteo, vamos a buscar. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 3. Vamos a ver el versículo 3 y hasta el 5. Ya dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice. Ya todo
O sea, todas las personas en sí están bajo el pecado, están bajo la guía del espíritu de Satanás. Pero el deseo del Señor, ¿cuál es? Quiere librar a todo el mundo del pecado. O sea, quiere que todos vengan, dice, al arrepentimiento. Que todos tengan el conocimiento de la verdad, dijo en el libro de Primera de Timoteo. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces el corazón del Señor es amplio porque no solamente quiere perdonar nuestro pecado, sino también quiere perdonar el pecado de todas las personas. ¿Entienden ustedes? Entonces, ¿cuál es la manera con la que Dios perdona el pecado? Sí, es por medio de la predicación. Es por medio de los que han recibido la salvación. Por medio de los salvos, Él quiere que otros también reciban el perdón del pecado. Pero alguna persona, después de recibir la salvación, el perdón del pecado, esto lo guarda nomás para sí. Qué bueno, me perdonó, ya yo soy libre, ya yo no tengo más pecado. Entonces, así nomás quiere vivir ahora su vida, ¿no? Yo ya recibí el beneficio, yo ya soy beneficiario, entonces, ¿qué me importa a otras personas que reciban o no la salvación? Entonces, este es el corazón que no puede realmente conectarse con Dios. Es el corazón que recibió la salvación, pero ahora vive según su manera, según su querer, no tiene interés acerca del mundo de Dios, tampoco del proyecto de Dios, y tampoco puede recibir el corazón de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que fomentar el vivir con el corazón propio, sino que debemos aprender cómo recibir el corazón de Dios. Entonces, ¿dónde está ubicado el corazón de Dios? No estoy hablando de un lugar físico del cuerpo, sino que ¿dónde está ubicado? ¿Dónde podemos encontrar el corazón de Dios? ¿Dónde ustedes pueden escudriñar, investigar cuál es el corazón del Señor? Ya, el corazón del Señor, ustedes lo pueden ubicar ¿dónde? ¿Dónde ustedes pueden ubicar el corazón de Dios? Ya, no es que ustedes lo ubican en un libro de receta, de comida, tampoco ustedes lo ubican en un libro de ciencias o de matemáticas, sino que el corazón de Dios está reflejado en las Escrituras. ¿Sí? El corazón de Dios está dentro de la Biblia. Entonces, si nosotros aprendemos a absorber y a recibir un corazón nuevo, distinto al nuestro, entonces nosotros, ¿qué tipo de vida llevaremos? Es la vida que está acompañada con el corazón del Señor. Es la enseñanza de hoy, ¿no? No solamente ustedes, yo también. Viviendo en este mundo, no tengo que fomentar la vida que vive con su propio corazón, sino que cómo puedo yo absorber, recibir, injertar el corazón de Dios cada día. Entonces, si nosotros vivimos con el corazón del Señor, entonces también la manifestación de la obra del Señor saldrá a través de nuestra vida. Si nosotros vivimos con el corazón del Señor, entonces la manifestación del poder de Dios también saldrá a través de nosotros. Entonces, cuando ustedes viven con el corazón de Dios, cuando ustedes predican el Evangelio, algunos reciben la salvación. También el pastor Oxupar nos ha dicho que cuando ustedes viven con el corazón de Dios, aceptando el corazón de Dios, ustedes cuando oran por la gente que está enferma, algunos se sanan, dice. Algunos recibirán sanidades, dice. Si oramos teniendo el corazón del Señor, entonces orando, entonces la gente se sana. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios. Dios quiere que la gente se sane, Dios quiere que la gente viva feliz, Dios quiere que la gente viva contenta. Entonces, hermanos, la enseñanza de hoy es cómo nosotros podemos recibir el corazón del Señor, el corazón del dueño. Ya este siervo no podía recibir el corazón del dueño, sino que recibió el perdón de su deuda, pero cuando él se encontró con el consiervo, inmediatamente lo empezó a presionar. ¡Ey, págame! ¡Tienes que pagarme! ¿Sí? Es decir, que su corazón no se conectaba con el corazón del dueño, sino que aunque recibió el perdón de su deuda, que era enorme deuda, ahora él vivió con su propio corazón. Por eso otros consiervos que estaban ahí dándose cuenta de esta escena, ellos tuvieron mucha molestia. ¿Por qué él vive de esa manera? ¿Por qué él no puede vivir con el corazón del Señor? ¿Por qué él no recibe el corazón del dueño? ¿Sí? De la misma manera nosotros podemos aceptar el corazón de Dios, podemos vivir con el corazón del dueño, podemos vivir con el corazón del Señor. Entonces, de esa manera creo que nosotros podremos caminar con la voluntad de Dios y a través de nuestra vida el poder de Dios se manifestará
en nuestra vida primeramente y también para beneficio de otras personas. Creo que de esa manera Dios utilizará fuertemente nuestra vida. El día de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Nosotros debemos aprender a recibir el corazón del Señor, el corazón del dueño, que es muy distinto a mi corazón. Nosotros tenemos corazón envidioso, también tenemos un corazón de queja y murmuración, tenemos un corazón arrogante. Pero si nosotros aceptáramos el corazón del Señor, en el corazón del Señor hay paciencia, hay también paz, también hay misericordia. Si en nuestro corazón pudiéramos vivir con el corazón de Dios, nuestra vida será muy distinta. También nuestro ambiente será muy bueno, también nuestra familia estará muy contenta, también muchas personas podrán ser beneficiadas por medio de nuestra vida. Porque el Señor, si nos dirige, el Señor si nos acompaña, también el poder de Dios y la capacidad de Dios estará en nosotros. Espero que el Señor nos enseñe cómo constantemente recibir su corazón a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Queremos injertar cada día el corazón de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.